Ángel. Quizá una de los peores defectos, de los peores vicios que tiene el ser humano es el problema de la codicia, Memo. Por codiciosos es que hemos llegado a unos niveles de egoísmo tales que al mundo pareciera no importarle que diariamente mueran una cantidad de niños, para no dar aquí cifras, pero una cantidad de niños por hambre, o que en países subdesarrollados y por ejemplo en el continente africano o en algunos países de Centro y Suramérica haya tanta hambruna, haya tanta gente muriendo de hambre, o digamos con un déficit alimentario que puede que no muera de hambre, pero la calidad de la alimentación es demasiado regular. Y todo aquello porque la codicia de algunos les obliga o los lleva a acumular y acaparar para sí mismos pues un número tan alto que tendrían que vivir 4 o 5 vidas para podérselo gastar todo, y eso que quedaría sobrando. Qué bueno sería que en este programa nos ampliara un poco el tema y su visión de la codicia. A ver, hay que empezar por decir de que en este momento Colombia es el país más inequitativo que existe en América Latina. Es el país donde la brecha entre pobres y ricos está más amplia en toda América. Eso da mucho que pensar, en tanto que si rico se amplía, ahí hay un problema no solamente social, sino un problema de humanidad, un problema moral y un problema de constitución. O sea, es el fracaso total. Se supone que un país progresa en la medida en que los ciudadanos de la base suben de nivel de vida, mejoran el nivel de vida. En Colombia se está dando el fenómeno de que son los ciudadanos de la parte de arriba los que multiplican la riqueza para, como usted misma decía ahora, no llegar a gastarse eso nunca, o gastárselo en puras tonterías, que es mucho más triste, pues tener que gastar en cosas que no necesito y tener que vivir en función de un mero deseo, no de una realidad. Por ejemplo, toda la crisis económica que hay en el momento es una crisis de codicia. Incluso el padre Hernando Uribe, charlando con él, me acuerdo que decía una cosa muy simpática. Hay una dinerolatría, o sea, se está adorando el dinero, que es la mejor forma de perder la libertad, porque se está dependiendo de algo que no tiene ojos, que no tiene oídos, de algo que permite una serie de intercambios, pero que no es un fin, solamente será un medio. Es que de hecho, en el Éxodo, cuando Moisés encuentra a los israelitas en el desierto adorando el becerro de oro, quiebra las tablas de la ley, indicando que con eso, indicando que han perdido la libertad, que no van a ser capaces de entender la libertad, que se han vuelto mucho más esclavos que en Egipto. Y por eso quiebra las tablas y ordena que se destruya ese becerro. ¿Por qué esa relación entre ley y libertad? A ver, porque las tablas de la ley contienen los mandamientos que nos hacen libres, o sea, los que nos quitan el miedo de encima, los que no nos hacen dependientes de nada. Esos 10 mandamientos, cuando se los utiliza bien, son el principio para configurar una sociedad sin temores, una sociedad donde el ser humano pueda ser más humano cada vez, pero donde se rompa cualquiera de esos mandamientos, el ser humano empieza a perder humanidad y se rompe incluso toda la estructura social. Es que es simplemente eso. Por eso Moisés va a quebrar las tablas de la ley. Esta gente todavía no está preparada para ser libre. Ya cuando la baja la segunda vez, a veces ahora sí están preparados para ser libres. En la carta de los Colosenses, Pablo dice, o San Pablo, va a decir que
El dinero es lo que lleva a todo tipo de creación de ídolos. Por ejemplo, ya se está dirigiendo a los nuevos cristianos. Las fábulas van a hablar pues de seres muy codiciosos, entre ellos el rey Mías, que era un hombre que pidió un deseo que todo lo que tocara se convirtiera en oro hasta que se murió de hambre, porque cogía el pan y se le volvía oro, cogía el agua y se le volvía oro, cogía una fruta y se le volvía oro. Entonces no tuvo sino oro. Entonces cuando miramos el asunto de la codicia, la codicia primero habría que definirla como ese deseo desmesurado por algo que no me es necesario o que supera la satisfacción de mi necesidad. Es el caso, por ejemplo, de los corruptos, de la corrupción. El corrupto no quiere decir esto que sea un enfermo y que sea una defensa del corrupto, sino que el corrupto vive en torno a la codicia, solo la codicia, y esa codicia lo convierte a él en un esclavo de estar recibiendo unos dineros, bienes que no le pertenecen, que no sabe manejar y que lo van a desbordar. Eso, por ejemplo, es codicia. Es codicia cuando yo le quiero sacar al mundo más de lo que es capaz de dar. Por ejemplo, en este momento la mayoría de los líderes del mundo están siendo representados por una gente con demasiada codicia. Por ejemplo, este es el momento en que el planeta tiene todos los problemas del mundo, en que lo único que tenemos es planeta, en que si el planeta se daña, nos dañamos nosotros inexorablemente, y se sigue dañando el planeta. Simplemente por la codicia. Mire, Medellín es una ciudad con un alto índice de contaminación. Y la codicia lleva a que todos los días lo contaminemos más. Hay más vehículos automotores, se está gastando más, nos estamos movilizando con más combustibles sucios, digamos, por la codicia, simplemente por darle gusto a otro, que está hablando, para justificar su codicia, está hablando de desarrollo, por ejemplo, está hablando de civilización, está hablando de avance. Por eso todos estos movimientos que están protestando hoy en día tienen toda la razón. O sea, nosotros nos vamos a oponer a unos señores que, usando unas palabras nobles, simplemente están escondiendo la codicia que hay en ellos y que no les va a importar, porque perdieron toda noción de la realidad, perdieron toda noción de la moral, no les interesa sino ver cifras en crecimiento. Y los que venden carros están felices porque las cifras semestralmente aumentan. Sí, claro, ahí se le está dando gustos a la codicia a estas personas, y obviamente ellos pues se van a encargar de matar también a sus hijos, a sus nietos, van a desaparecer. Sí, claro, es que eso es lo charro y lo simpático de un vicio como la codicia, es que gozamos dañándonos, porque la codicia siempre lleva a dañar. Nunca ha creado ni configurado nada que tenga una forma real de humanidad, donde dos se puedan encontrar y no tenerse miedo, porque el codicioso se encuentra con el otro y ve en el otro la forma de que él le sirva a sus propósitos codiciosos. Entonces está anulando el otro. Ve al otro como una forma de uso, ve al otro como una forma de entrada económica, ve al otro como una especie de cosa con la que se puede comerciar. Hay una expresión que uno le oye a muchas personas y dice, cuando yo tenga 30 años tengo que ser millonario. Es que es muy simpático, porque la pregunta es si es millonario va a saber manejar eso, o para qué va a ser millonario, porque hay gente que, y la conozco, eso es lo que salva todavía la tierra, como dice el Talmud, que la tierra o el mundo lo sostienen 36 justos de todas las naciones. Y aquí en Medellín yo he conocido a alguien que busca tener dinero y que lo ha tenido y lo tiene para dar mejores condiciones de trabajo a la gente que trabaja con él. O sea, ese es un ejemplo raro, ese es una especie de oasis en el desierto, es casi que un extraterrestre esta persona, pero para eso sí, pero es que el otro está pensando
en que puede, primero la farsa del reconocimiento, que me van a reconocer porque tengo mucho dinero. No, a usted no lo están reconociendo, a usted lo están señalando. Y mirando a ver cómo lo usan. Sí, sí, claro, ¿Cómo además, le sacan la plata? claro, además esos están detrás de él tratando de quitarle todo y le están mintiendo todo el rato, además. Entonces se va a dar la codicia en torno a que vamos de una cantidad inmensa de dinero que nos es medio para mejorar, sino fin para atesorar. O sea, la codicia vuelve al otro avaro. El avaro es un miserable que vive cada vez en la mente, que cuenta monedas que le están... Eso es un avaro. Por eso la cultura ha señalado los avaros como personas desgraciadas, completamente desgraciadas. Segundo, hay una codicia que es darle a la técnica, por ejemplo. Entonces vamos creyendo que la medida en que nos tecnificamos, mejoramos. Pero esa técnica es valiosa cuando el más bajo de la población la usa. Antes no. Por ejemplo, entonces hay un señor que le dio, pagó un viaje a darle una vuelta a la Tierra en una cápsula espacial. Ese hombre se llevó ese dinero, también una mujer hizo eso. Se gastan, a ver, que la codicia es llegar al espacio. Dieron la vuelta, pero no entendieron nada. No supieron de gravedad, no supieron qué significa el espacio, qué contiene el espacio, para qué sirve el espacio, porque el codicioso siempre es ciego, es completamente ciego. Es más, lo que nunca el codicioso es un gourmet, alguien que sepa, que diga, esta comida es especial por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Nunca es un buen catador, bebe, simplemente ¿por qué? Porque es muy caro, pero nunca es un buen catador. Lo mismo pasa con el codicioso en técnica. Cada vez tiene más aparatos, cada vez tiene más herramientas, pero no les da el uso adecuado, porque el codicioso siempre está detrás del último modelo, no está dominando lo que tiene, ni está aportando nada, está esperando que otro lo haga y él lo consuma. Incluso codiciosos de conocimiento. Eso es muy charro, pues, es una de las figuras más claras para ingresar a la historia de la estupidez humana. Cuando yo quiero saber más que los otros y necesariamente tengo que saber más que el otro. Y de esa manera entonces leo o compro cursos de lectura rápida, que no sirven para nada. Además, pues me permiten comer papel a una gran velocidad y quedarme con una idea. Por ejemplo, ese codicioso de saber que espera estar adelante del otro, creyendo que a través de la información está adelante. Cuando no está adelante del otro, es a través de la reflexión de la información. O sea, una computadora tiene mucha información, pero no es capaz de responder, hola, buenos días, ¿cómo estás? No, a menos de que yo la programe porque diga bien, ¿cierto? Porque no es capaz de producir las 4 letras, ¿cierto? O las 3, pues iba a decir good o tal cosa. La codicia la podríamos plantear entonces en 4 términos básicos. Una codicia por almacenar dinero, ni siquiera bienes, dinero. Por mover grandes cantidades de dinero, por tomar decisiones con grandes cantidades de dinero y por jugar simplemente a tener dinero, porque es que no están usando el dinero. El Talmud es muy claro, el dinero es para usar, no es para almacenar, es para usar, o sea, pongámoslo a rodar, que se produzca otros bienes, y en un momento determinado, cuando estoy a determinada edad, simplemente digo, más o menos calculo, voy a durar tanto, voy a vivir en estas condiciones de acuerdo a los años que tengo y voy a gozar de la vida.
pero cuando el dinero se tiene como fin, uno ve millonarios de 80 años, 85 años, gente que no puede comer sino un huevo, todavía acelerados midiendo las entradas, calculando estados de pérdidas y ganancias, sobre todo de una manera muy peligrosa, porque la cantidad de lo que llaman la IPG, pérdidas y ganancias, está determinando como pérdida lo que no me logré ganar. No lo que perdí, no lo que no me logré ganar, hace parte de las pérdidas. La estupidez es otra forma de estupidez, pero ya más avanzada de esto. Luego viene esa codicia por el saber. Que tengo mucho, tengo que saber mucho. Tengo que ver todos los noticieros, tengo que leer todos los blogs, tengo que estar... Y uno dice, bueno, y sí, pero eso lo está reflexionando, lo está volviendo positivo, lo está comprobando. Porque esa codicia por el saber lo que está generando es credulidad, lo está volviendo unos crédulos, todo lo que les dicen es cierto, porque como no pueden analizar nada, como no pueden comprobar nada de eso que les dicen, estas personas tienen datos y se ponen furiosas si alguien les sale con un dato contrario. Esa pues será otra de las formas de codicia que estamos enfrentando. Hay otra forma de codicia que es simplemente estar en lo más moderno, que es la codicia tecnológica, es que tenemos lo más moderno, sí, pero lo sabes manejar. Y eso, que es moderno, sí sirve aquí o no. Que por ejemplo, me acuerdo alguna vez Noam Chomsky, que está tan controvertido, decía, hombre, muchos países del tercer mundo van a comprar cosas modernas que nunca les funcionan, porque el problema no son los aparatos que compran, sino que los del tercer mundo no son modernos. Entonces, como no son modernos, no saben usar lo moderno. Eso lo vemos nosotros. Ya estamos llenos de personas que en la codicia de tener lo mejor, tienen lo mejor, pero nunca lo usan bien porque no saben usarlo de esa manera. Por ejemplo, hay alguien que se compra una cámara fotográfica de 30 millones de pesos. Mira, esta es la mejor cámara que hay en el mundo. Sí, querido, pero si usted no tiene ojo, si no sabe de fotografía, si no sabe narrar la imagen, esa cámara es la Instamatic más cara del mundo, porque sigue tomando fotos malas. Es que la cámara no toma la foto por mí, el carro no me embellece a mí, la computadora no me hace sabio. Y ahí viene una forma de codicia que se da a través del consumismo. En este momento ya no se habla de gigas, sino de teras. A mí alguien me decía, mira, tengo un disco de 1 tera, sí, pero ¿y qué vas a meter ahí, querido? Nada, vos no das para eso. O sea, por ejemplo, todo lo que yo necesito, siendo muy brillante, 10 gigas. No soy capaz de más. Ahora, un diseñador necesita 40 gigas, 100 gigas, 500 gigas. Un señor que hace cálculos espaciales, pues puede necesitar la tera porque hay que meter un montón de fotografías y cosas raras y videos raros y cosas por el estilo. Pero llegamos a eso. La gente almacena música y videos. Claro, es que, por ejemplo, eso es muy particular. Mire, usted compra un reloj tal que sigue funcionando a 400 metros de profundidad en el agua. Si yo llego a los 400 metros estoy muerto y a mí qué me importa que siga funcionando. No, pero es que mira, no me sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Cuando uno ve, por ejemplo, ese tipo de codicia de tener lo último, en especial las cositas con las que estamos jugando, y en todo lo que se fundamenta los mensajes publicitarios, promover esa codicia, tengo que tener eso, uno lo que ve es un montón de gente que busca su última oportunidad en que esa cosa que compra lo quiere, y como esa cosa no lo quiere, la frustración es altísima. Es una cosa muy interesante. Y bueno, vamos a encontrar otra forma de codicia, que es adueñarme de la tierra. Esto que hay un cuento bellísimo de León Tolstoy de cuánta tierra necesita un hombre. Es un cuento muy lindo porque es un hombre que llega por allá a la estepa donde hay una tribu rara que concede un deseo. Le damos un día
y en ese día la tierra que camina es suya. Eso sí, tiene que ir y volver. Entonces un tipo dice, listo, caminar, a caminar. Mira el sol, no, todavía puedo llegar más lejos, todavía puedo llegar más lejos, todavía puedo llegar más lejos. En esas son como las 3 de la tarde, dice, bueno, ya aquí, pero me tengo que devolver corriendo, no, pero puedo avanzar un poquito más. Y a eso de las 4 empieza a correr a toda velocidad para volver hasta donde están los de la tribu, para decir, esta tierra que camina es mía. Y cuando llega se muere, y toda la tierra que necesita es el tamaño del cuerpo que tiene. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Entonces, uno de los cuentos de codicia más tremendos que uno puede leer en la historia de la literatura. Entonces, ese mundo de la codicia, que como decimos, dinero, conocimiento, tecnología, tierra, ha llevado a crear 3 fenómenos muy duros. Un primer fenómeno que es el de la corrupción. El nombre ya lo dice, corromper es empezar a podrirse. Es empezar a destruir todo lo que me compone. Por eso se habla de la corrupción de un cuerpo, por eso se habla de la corrupción de un material. O sea, todo lo que me configuraba comienza a destruirse. Y ese es el problema de la corrupción, es el problema de la búsqueda incesante de dinero, donde quien busca el dinero no teme sacrificar los amigos, no teme sacrificar la familia, no teme sacrificar su propia inteligencia, ni teme sacrificar algo que va a ser muy importante, que es su vida. Eso es un problema grave de la codicia. Otro problema grave de la codicia es que la codicia, como es un deseo desmesurado que nunca es satisfecho, termina deseando lo que no existe. Me acuerdo de un gran millonario norteamericano, Howard Hughes, que era un gran aviador, diseñó aviones. Ese hombre pues le invirtió mucha plata al cine. Pero cuando lo atacó ya la codicia y esto, quiso no morirse. Y lo que quería era que nadie se muriera. Y de inmortalidad no vende nadie. No vende absolutamente nadie. Lo que hizo que muriera como un perro drogado en la calle, desesperado porque iba a morir. Por eso la codicia rompe el saco. O sea, eso es lo que dice el dicho.
que la codicia rompe el saco, pero al mismo tiempo la codicia lo que rompe es la percepción de la realidad. Porque lo real no es lo que me está pasando, sino lo que yo quiero que pase. Alguna persona podría decir que la codicia puede ser muy parecida a la ambición y que es muy importante tener ambiciones en la vida. A ver, la ambición es llegar a dominar lo que yo quiero y estoy en capacidad de dominar. Lo que se salga de mis dominios no hará sino atormentar. Por ejemplo, yo quiero demostrarle a mis amigos que tengo más plata que yo y compro un jumbo. Eso le sale de mis dominios, yo no sé cómo maneja un jumbo, qué hacer con un jumbo. Hombre, que pago el piloto, listo, que eso va a ser para mí solo, listo, pues eso no deja de ser un tubo que está volando. O sea, nunca me puedo bajar del jumbo. O sea, las ambiciones o la ambición sana sería, hombre, necesito saber esto, aprender esto y lograr esto para vivir con dignidad. Y para que quienes estén a mi lado vivan en iguales circunstancias, porque estoy comprando vida. Voy a construir vida, pero no voy a construir miedo. Uno de los problemas de cualquier persona codiciosa y que ejerza la codicia, es lo primero que deja es el espacio público. No es capaz de estar en el espacio público porque le da miedo, y le van a robar, le van a quitar, lo van a señalar, ya no confía en nadie. Y lo que es más interesante, ya nadie confía en él. Ya nadie confía en él. O sea, es como cuando se reúnen 5 tipos malos a pactar. Sí pactan, pero todos son desconfiando el uno del otro. Cuidado, tal cosa, si se mueve por allí le pegas un balazo, cuidado. Es que lo dramático, yo ni quiero saber qué pasará cuando se reúnen, por ejemplo, los grandes financistas del mundo. Ahí la confianza es nula. Ahí no hay nada, a ver cómo le quita el otro, y todo el mundo pacta, pero ojo, y cómo vamos a hacer que este pacto sí funcione, y nos vamos a vigilar, o sea, se pierde lo más elemental que es la confianza. Por ejemplo, eso pasó con la globalización. Empieza un mundo globalizado donde la codicia se pone por encima de todos los límites, y las ambiciones llevaron a no poder controlar eso que esas mismas ambiciones crearon. Esas son las famosas burbujas que está sufriendo hoy en día la economía mundial. O sea, vamos a coger, no, esto sí funciona, matemáticamente no funciona, es imposible que pase algo, esto no nos sucederá a nosotros, y de repente pasó, se reventó la burbuja, le sucedió a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy interesante cuando uno, por ejemplo, ve lo que se está haciendo con el planeta, lo estamos llenando de gases, no nos importa, sé que la cosa es vender, 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 y en un momento dado, cuando ya queden los últimos y le esté acabando el oxígeno, ¿qué se van a decir? ¿Hay más oxígeno? No hay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear. ¿Cómo matamos a 2 para que nos queden las botellas de oxígeno a nosotros? Pero eso nos va a dar vida sola por un día más, etcétera, etcétera. Es que a eso lleva la ambición desmesurada, a eso lleva la codicia, que el final siempre es desastroso. Que los dichos populares han sido claros. El que mucho abarca, poco aprieta, por ejemplo. Y donde yo trato de llenar algo en un espacio y sigo echando, entro en crisis necesariamente entro en crisis, porque la crisis es lo que me desborda, lo que yo ya no soy capaz de controlar. Por eso cuando vivimos en este mundo de la ambición, yo cuántas cosas soy capaz de controlar, o creo que las controlo. Porque además es una cosa muy interesante ver cómo debajo de estos personajes
hay toda una cadena de gente que les dice sí va bien, usted aceptó, pero están haciendo otra cosa distinta. Y él no se da cuenta, porque no es capaz de controlar eso. Como codicia y egoísmo van de la mano. A ver, sí, el egoísmo es una forma de iniciarse en el mundo de la codicia, de querer que todo sea para mí y nada para los demás, y creer cándidamente que en la medida en que más tengo más futuro, por ejemplo. Y digo cándidamente porque en un momento dado, cuando las decisiones son de vivir o morir, lo que yo tengo ya no sirve para nada. Por ejemplo, y es algo, alguna vez lo comentaba en un programa, si yo voy por un desierto y llevo 4 maletas llenas de dólares y alguien lleva una botella de agua y yo le quiero comprar la botella de agua, el de la botella de agua me dirá, no, si el que tenga el agua es el que va a pasar el desierto, usted chúpese los dólares a ver qué logra. Ahí, claro, es que son momentos muy fundamentales, porque por la crisis mundial, por ejemplo, en un momento dado, alguien dirá, no le vendo esto, ¿por qué? Porque esto necesito para sobrevivir, no me interesa lo que usted tiene. Por mucho que brille. Sí, claro, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, que es algo que se habla muy poquito. Cantidades de científicos que no quieren dar a conocer su conocimiento porque saben que lo van a usar mal. Y ya, y como eso lo tienen en la cabeza y lo tienen en cuadernitos por ahí escondidos, no enseñamos esto porque usted lo va a usar mal. Ya con la experiencia de la bomba atómica ya eso quedó claro. No, y con muchas cosas. Por ejemplo, eso pasó con un matemático de los Estados Unidos del que se hizo una película que se llama Pi, donde lo usaban para que esas matemáticas puras que él manejaba y para que esos avances que él había sido tenido se llevara al mundo de la bolsa y el marketing. Hasta que no, se me olvidó todo. ¿Cómo así? Si se me olvidó, me volví bobo. Claro, es que esa, por ejemplo, es una de las cosas a las que lleva estar viendo el estado de codicia en el que está el mundo, que hay mucha gente que ya está descubriendo cosas y se queda callada. No, esto no lo digamos, esto tampoco, esto lo anulamos. O empiezan las pequeñas cofradías a prepararse para un mundo que vendrá distinto cuando vean que el mundo de la ambición se rompe y se estrella. Pero nada. Todo se puede comprar en un hombre hasta cierto punto, porque cuando uno sabe vivir, cuando sabe dónde está, cuánto necesita, el resto puede ser mío y ya. Entonces alguien dirá, mire, es que ustedes están pecando contra la humanidad porque usted tiene datos sobre un remedio que cura tales enfermedades y ya listo, entonces lo va a regalar a la humanidad, como ha pasado muchas veces. O sea, lo regalo a la humanidad para que ustedes no tengan la patente. Claro. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El otro vivió tranquilo, pero lo que pasó con la penicilina, con todo eso, yo la regalo a la humanidad. Es para la humanidad. Entonces ahí empiezan una serie de respuestas como resistencia a la codicia en la que estamos involucrados. Porque entonces siempre nos están moviendo el piso, el asunto siempre nos lo plantean en términos económicos y nunca nos planteamos que a una crisis peor que la economía es la crisis humana en este momento, antes que resolver problemas económicos, hay que resolver problemas humanos, porque los problemas económicos los están creando los humanos, precisamente. Las malas conductas humanas. Antes que resolver problemas ecológicos, tenemos que resolver el problema humano, porque el problema ecológico lo están generando los humanos, o los que eran humanos. Es que si no se mejora el ser humano, todo lo que hagamos vendrá peligrosamente signado y con los vicios de ese no humano.
sea, que nos volvemos todos ricos, sí, pero estamos todos viciados. Entonces sigue la corrupción, sigue la codicia, sigue el engaño. No vale nada, no vale nada. Es que alguien proponía, y en muchas novelas uno, al final los escritores como que dicen, vea, todo el problema somos nosotros. Si nos arreglamos nosotros, se arregla el mundo, pero si primero se arreglan otras cosas, esas cosas son simplemente pañitos de agua, porque vamos a llegar nosotros, que no estamos arreglados, y las vamos a dañar. Entonces, ¿cuál es el problema grave ahora? Que nos estamos tapando los ojos por todos lados. Pero el problema es humano, el fracaso de la construcción del ser humano, que está siendo capaz de acabar, y eso los ojos de un extraterrestre es terrible, es el único que está acabando con la única casa que tiene. Pero menos sí, hay muchos que nos hemos dado cuenta de eso. Y gente que se ha dado cuenta de eso, los indignados en España y ese movimiento en Europa, es parte de los que se han dado cuenta, pero si los que tienen el poder no quieren entender, no quieren darse cuenta, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una cosa, que en la medida en que nos vamos humanizando, vamos a estar por encima de ese poder. Porque todo el asunto es que si no hace esto, lo mato. No tiene más alternativa. No lo puede dar más. O sea, es lo que Sábato llama la resistencia, lo que Foucault llama la resistencia. En un momento dado, el otro no me puede controlar, para nada, para nada. Porque el conocimiento que yo tengo, la forma de vivir que sea capaz de realizar, mi construcción de comunidad, mi relación con el mundo, lo único que me pueden hacer para quitarme, no quitármelo, sino para que yo no esté presente, es matarme, pero yo me llevo todas esas cosas que creen, se van conmigo. Y el otro dice que quitó el estorbo. Pero se quedó sin lo que yo tenía. Se quedó sin eso. Pero al otro no le interesa eso. No le interesa en tanto que el miedo lo lleva a no ver. Eso es lo que tiene el miedo. O sea, supongamos, un ser humano o un grupo de seres humanos empiezan a prepararse para vivir en el mundo, ¿cierto? Lo que hicieron los jesuitas con las misiones en América. Vamos a hacer ciudades siguiendo la utopía de la ciudad del sol de Tommaso di Campanella, donde nosotros no estemos gobernados por nadie en la tierra. El rey de España, al ver estas ciudades que no obedecían, que no necesitaban del gobierno del rey de España, las destruyeron todas. Se quitaron el problema. Pero quedó la utopía, quedó la idea de que eso es posible de hacer, quedaron unos grupos que asumieron esa forma de vida y que aprendieron que esas cosas no hay comer. No le dicen a nadie, simplemente vivamos así. Pero eso no se le hace publicidad, eso no le hace nada, y viven así. ¿Existen? Sí, claro. Hay mucha gente que vive de muchas maneras. Mucha gente que es completamente anárquica. Por ejemplo, muchas comunidades religiosas. Viven a través de sus propias leyes. Simplemente habitan un territorio y respetan el gobierno, pero no están acogiendo nada de lo peor. Están viviendo de acuerdo a sus propias normas. Pero es que usted menciona la palabra anarquía y eso da mucho miedo. Sí, porque la anarquía siempre se la ha tomado como en el terror. Tiene que ver con el terrorismo. No necesariamente. Hay gente que no necesita el gobierno que existe porque ese gobierno no lo enriquece como ser humano. Entonces toman otras normas. Eso es lo que han hecho muchos grupos religiosos. Tienen sus propias reglas, su propia normatización y están ahí. ¿Y solo sería posible a través de un grupo religioso? No, hay un grupo de seres humanos.
Es que no es más, son seres humanos, y no es que se esté invitando pues a la anarquía ni nada de eso, pero me acuerdo, por ejemplo, los judíos en la Edad Media, cuando el rey se desbordaba y empezaba a gobernar mal, los rabinos se reunían y decían, nos vamos a gobernar por la Torá. Las normas de este señor no tienen que estar, bajaron, se pusieron por debajo de la Torá. Pongamos las mejores normas, y son las honestas, y así se gobernaban. Y no hay ningún problema. Es que el hombre ha logrado alcanzar niveles muy altos de construcción social, de control de la ambición, de control de la codicia. Es que son muchos. Eso no es nada raro. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación le están dando, pues digamos que la pantalla al codicioso. Por ejemplo, en la Edad Media a los judíos los obligaban a ejercer la usura, pero tenían plata, porque tenían que pagar impuestos, les cobraban por todo, y porque si no tenían plata el rey los mataba. ¿Quién era el codicioso? El rey. El otro simplemente se defendía de él y le facilitaba esos bienes. Entonces son sociedades donde la codicia está controlada. Es que no se trata de salirme de la satisfacción de mi necesidad. Se trata de vivir de la mejor manera posible. Y ese control no tendría que ser necesariamente de tipo social, sino que podría ser una decisión individual. Lo que pasa es que el hombre solo no existe, como dice Freud. Esas son decisiones comunitarias, porque yo me tengo que ver en el otro, y tengo que ver mi progreso en el otro, y es el otro el que me reconoce. Yo solo no me puedo reconocer. Por ejemplo, es el caso, si nosotros hablamos de ahora de la codicia y todo esto, hay una enfermedad gravísima ahí, que es el narcisismo. El narciso no se ve sino en él mismo, y quiere que los demás se parezcan a él. Por ejemplo, es que los grandes codiciosos que hay en este momento en la humanidad, ¿qué están haciendo con la gente? Que se parezcan a ellos, y ellos no quieren ver sino ellos mismos. Pero ese control podría empezar siendo autónomo, no necesariamente tendría que ser heterónomo. No, a ver, es que el problema es volver a construir humanidad. Es que en este momento somos unos animales peligrosísimos, tremendamente peligrosos, porque le estamos dando valor a lo que no lo tiene. Entonces, alguien quiere ser millonario a los 30 años, ¿y qué va a hacer usted? No, es que voy a viajar por el mundo. ¿Y cuánta historia del mundo conoces? No, ¿y para qué? ¿Cómo que para qué? Para que pueda entender dónde está. Porque si es para ir de centro comercial en centro comercial, con que vaya uno ya los vio todos. Eso no es. No es que quiero ver grandes espectáculos. Sí, pero ¿usted qué sabe de eso? A uno cada rato le dice, no, es que estuvimos viendo bailar a los cosacos, eso es maravilloso, sí, pero ¿qué sabes de danza cosaca? ¿Qué sabes de la historia de ellos? Ah, no, nada, entonces eso te va a olvidar. Es que no olvida eso, es que una cosa vale por el conocimiento que yo tenga de esa cosa. Eso es lo que hace que las cosas valgan. O sea, yo llego y, como he dicho muchas veces, voy caminando, me encuentro una piedra y yo la chuto, pero si yo supiera geología me encuentro una cosa súper valiosa, porque el geólogo sí sabe, esa piedra de esto contiene esto, participa de esto. Tal es que la ignorancia. Entonces nosotros le estamos dando todo el deseo a algo que nos va a demostrar lo ignorantes que somos. Ahora que se están juzgando los grandes corruptos, esta gente era tan ignorante que creyó que no tenía la culpa. Es que, pues, dice uno, no, ya estoy delirante, es completamente delirante. ¿Cierto? Llegan a un momento tal de narcisismo, de solamente verse ellos mismos, que creen que el mundo son ellos. Y eso es lo que los destruye. Los destruye, y no solamente los destruye de por vida, sino que con esa destrucción se van a ir cuando se estén muriendo. Entonces, por eso la codicia no es algo que en muchas naciones se han preocupado por eso. A ver, no avancemos más
de lo que podemos alcanzar. A mí me encanta, por ejemplo, Dinamarca por eso. Los daneses han vivido bien toda la vida porque nunca se han salido de los límites que pueden controlar. Entonces, hombre, que es que ya no tienen bomba atómica aquí, que no tienen, no, por aquí, que no tienen un gran banco por aquí. Es que nosotros estamos viviendo bueno. Claro, claro. Estamos viviendo bueno. Aquí la gente está muriendo de viejita. Y la gente se saluda y la gente se conoce. Están creando sociedad. No están creando un montón de gente desesperada que cuando les falla la computadora abren la ventana y se tiran del sexto piso porque entonces eso ya no funciona. Eso es otra cosa. Entonces creo que podemos como terminar diciendo, hombre, la codicia es en este momento un estado que nos pone por debajo del mundo de los animales. Ya estamos por debajo de los animales, porque el animal siempre confía en el día siguiente. El codicioso no está confiando en nadie, está por debajo de la escala animal. Y se me ocurre pensar, Memo, que ese codicioso por acaparador, que no confía en el día de mañana como sí confía en los animales, está haciendo que los otros que no son codiciosos teman al día de mañana porque hay un codicioso que se lo está acaparando todo. Sí, claro, es que cunde lo que es el mal ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta que en la medida en que yo tengo todo mi futuro cifrado en cosas, en ese futuro cada vez seré más esclavo, porque las cosas no me dejan mover. Como dice Erich Fromm en Ser y Tener, es un texto muy lindo sobre la razón de las cosas, pierdo libertad en la medida en que las cosas se me convierten en un obstáculo. La movilidad implica llevar lo necesario para poder entender el lugar donde voy a llegar. Y a partir de ahí vuelvo y me reconstruyo, pero en la medida en que yo tengo que arrastrar n número de cosas, esas cosas no me van a dejar mover y la esclavitud habrá reemplazado lo que hemos llamado la libertad, porque es que la codicia es la que ha llevado que creamos que la libertad de consumir, la libertad de endeudarnos, no, todas esas capacidades de libertad no son formas de esclavitud. Y yo creo que la gente lo está entendiendo de alguna manera. Sí, claro. Claro, es que uno de los ejercicios más interesantes que puede tener un ser humano para saber qué tan humano es salir y mirar todo aquello que no necesita. Con esta reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la codicia. La música de este programa es música de la época del rey Ricardo III. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que una vez más, en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.